Bueno, muy bien. Continuando con la serie de videos que apoyan el curso, entonces vamos a trabajar relacionado como un resumen de los temas o los ejemplos más importantes o más relevantes dentro del curso. Dentro del libro entonces se encuentran numerados. Vamos a comenzar en orden. El primer tema que vamos a recordar entonces está relacionado con las series y dentro de esos el autorrelleno. Esto es una funcionalidad de Excel que permite rellenar un rango apoyándose en los valores que contengan una determinada celda. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una serie que aquí sea uno, 2, 3 y así sucesivamente, lo que debemos es determinar nuestro punto de partida, que en este caso sería uno. Para crear la serie, entonces vamos a irnos a la cinta inicio, vamos a trabajar con el grupo modificar. Seleccionamos desde la celda que va a ser nuestro punto de inicio hasta la celda final o el rango que se requiera. Vamos al grupo modificar, vamos a trabajar rellenar y en rellenar entonces vamos a trabajar lo que está relacionado con series. Las series nos permite crear diferentes tipos de serie dependiendo del tipo de datos o de información. En este caso, una serie lineal, por ejemplo, es una serie que se crea de números o de meses o de datos en donde hay una diferencia, un incremento de un valor X, nosotros lo podemos determinar y en este caso, por ejemplo, vamos a crear una serie lineal con un incremento de 1. Quiere decir que como resultado esperaríamos que la celda siguiente sería 2, 3, 4 hasta completar la serie que seleccionamos. Simplemente determinamos el incremento, en este caso va a ser 1, le decimos aceptar y él inmediatamente crea la serie. Nosotros podemos hacer una serie, por ejemplo, incrementando de a 2. El resultado entonces sería 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así sustantivamente. También podríamos trabajar series con fecha. Para el ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos grupos y esos grupos van a trabajar en sábados de manera alternada. Para el ejemplo, vamos a comenzar con este sábado 21 de septiembre, entonces el grupo uno trabajaría el 21/09 del 2013 y vamos a crear una serie, pero esta serie va a ser de orden cronológico porque pues el tipo de datos es fecha. Nuevamente, grupo modificar, rellenar series. En series inmediatamente le identifica desde nuestra celda de partida que es una serie cronológica y vamos a tener un incremento de 7 días porque la rotación únicamente va a ser los sábados. Entonces le decimos 7, aceptar y verificamos dentro del autorrelleno, él crea 21, 28, 5 y así sustantivamente. De la misma manera, entonces, haríamos la parte de la fecha de descanso. Lo que tendríamos es determinar la fecha, la primera fecha. En ese sentido, entonces, si el grupo número uno trabajó el 21, descansará el 28, que es una fecha en donde el grupo número 2 trabajará. Entonces, la fecha inicial sería 28/09 del 2013 y haríamos exactamente lo mismo. Rellenar series cronológicas, 7 días, que me incremente cada 7 días, le doy a aceptar y aquí me crea la serie completa. El segundo tema importante está relacionado con el formato condicional. Los formatos condicionales se utilizan generalmente para cambiar el aspecto físico de una celda en particular, creando un indicador. Generalmente puede ser un indicador de colores, puede ser un indicador de barras, puede ser, bueno, pueden ser varias opciones. Dentro de eso, entonces, en la misma cinta inicio tenemos el grupo estilos. En el grupo estilos, entonces, vamos a encontrar tres comandos: formato de celda, formato de tabla, estilos de celda. Si yo selecciono el estilo de celda,
Entonces, dentro de las opciones me va a permitir que yo seleccione un estilo particular de celdas. En este caso, podría ser un color de fondo y un tipo de letra de fuente incluyendo su color. En estilo de tablas, entonces, lo que me permite es seleccionar una tabla y aplicar un estilo rápido de tablas con unos autofiltros que se generan de manera automática. Digamos que es un comando que se utiliza la mayoría de las veces para aplicar estilos rápidos que nos ayuden como a filtrar la información de una manera mucho más efectiva. Y está el formato condicional. El formato condicional entonces tiene una serie de opciones. Eh, Estas son también opciones rápidas. Si nosotros notamos, en la medida que yo voy seleccionando uno de esos estilos rápidos dentro de los conjuntos, pues él inmediatamente lo puede ir aplicando en la parte de los datos. Sin embargo, nosotros podemos crear nuestras propias reglas. Para hacerlo, vamos a formato condicional, administrar reglas, y esta ventana nos permite adicionar las reglas dependiendo pues de los criterios que nosotros hayamos definido. Muy bien, para crear nuestras propias reglas, entonces dentro de este cuadro de diálogo nos aparecen las opciones siguientes. Estamos en la sección actual o podemos poner una regla para todo el libro, o perdón, para esta hoja o para la hoja BD, que es la hoja, digamos, que contiene algunos otros datos. En este sentido, entonces, vamos a crear unas reglas únicamente para esta sección. Aquí aparece la parte de administración, nueva regla, editar regla, eliminar regla. Si yo le doy nueva regla, entonces él inmediatamente me saca una serie de opciones. Estos son los tipos de regla que yo puedo aplicar y estas serían las condiciones de la regla. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos aplicar una regla eh, con una escala de un color, puede ser que tengan únicamente, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, que el valor de la celda esté entre 1 y 4. Entonces le vamos a poner un formato que es un estilo de fuente normal, un borde normal y un relleno. Vamos a ponerle un relleno rojo. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Quedó mi primera regla. La segunda regla entonces puede ser nueva regla, aplicar formato únicamente que contengan valores entre, vamos a poner entre 5 y 8, que sea amarillo, el fondo, un borde normal, tipo de fuente normal, y el formato, pues vamos a dejar el formato que tiene. Le doy a aceptar, aceptar, creo mi segunda regla. Mi tercera regla entonces va a ser de la misma forma, solo que va a ser entre 9 y 15, y vamos a aplicar un formato relleno verde con el mismo borde, acepto, acepto, y luego voy a aplicar las tres reglas. Le doy a aceptar y aquí me aparece dentro de los formatos condicionales. Entonces, si el número que yo estoy escribiendo está dentro de los intervalos que yo definí, él inmediatamente me aplica formato. Por ejemplo, este es un 4, si yo lo paso a un 5, él me pasa inmediatamente amarillo. Si lo paso a un 6, 6 sigue siendo amarillo hasta 8. Si le pongo 9, él inmediatamente me lo cambia a el formato definido dentro de las reglas. Si nosotros queremos volver a aplicar ese formato, simplemente seleccionaríamos los datos, le daríamos formato condicional, administrar reglas y crearíamos nuestras reglas para la sección como tal. Es importante que nos demos cuenta que cuando nosotros creamos unas reglas para una sección, solo pueden ser aplicadas o solo se aplican en esa sección. Muy bien. Vamos a continuar entonces
con el, el tercer punto, el tercer ejercicio, que es sobre la función si y las funciones y o. Vamos a comenzar a explicar desde las funciones o, desde la función o y la función si, perdón, y la función y. Este tipo de funciones son funciones que nos permiten validar cierto tipo de información, ciertas condiciones y nos devuelven un falso, un verdadero. Cuando nosotros hablamos de una función o, entonces si nosotros escribimos igual o, abro paréntesis, él me pone valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico 3 y así sustantivamente. Lo que hace esta función es que comprueba si un valor lógico es verdadero o es falso. Si yo tengo un grupo de valores lógicos, tengo dos o tres valores, esta función o me dará verdadero si alguno de esos tres valores lógicos es verdadero. Me dará falso si todos los valores lógicos son falsos. Y me dará verdadero si todos los valores lógicos son verdaderos. La función y, en cambio, es una función que, igual que la función o, hace una prueba lógica de la cantidad de valores, pero esta sí es un poco distinta. En los valores deben ser verdaderos para que la función me dé como resultado un valor verdadero. Si alguno de esos valores lógicos es falso, la función inmediatamente me dará falso. Generalmente este tipo de funciones en casos muy especiales trabajan o se utilizan de manera sola, pero la manera en que más se utilizan es anidar esas funciones a la función sí, dependiendo de la cantidad de eh, condiciones que se tengan. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a aplicar un descuento del 5% sobre este total si la compra supera las 5 unidades, pero es menor de 10 unidades. En este caso, estos serían los candidatos para aplicar el 5% de descuento. O vamos a aplicar un 10% de descuento si la compra de unidades supera las 10. Entonces, para realizarlo vamos a utilizar la función si, igual si. La función si tiene tres argumentos. El primer argumento es una prueba lógica. Dentro de esa prueba lógica, el argumento comprueba si es falso, se comprueba si el argumento es falso o verdadero. Si el valor es, si el argumento es verdadero, entonces yo le puedo decir dentro del segundo argumento qué quiero que haga. Puede ser un procedimiento, puede ser que se aplique una función, puede que se escriba un texto. Si esa prueba lógica es falsa, entonces dentro del valor falso, dentro de este argumento, yo ya le puedo decir qué quiero que haga si ese argumento es falso. ¿Cómo se utilizan las funciones y o de manera anidada? Cuando necesitamos comprobar más de una eh, condición, cuando necesitamos hacer más de una prueba lógica. En este caso, por ejemplo, necesitamos comprobar que esta celda o que este valor que hay acá se encuentre dentro de un intervalo. Como necesitamos acá comprobar que sea mayor que 5 y menor que 10, entonces necesitamos dos condiciones. Como necesitamos dos condiciones y que esas dos condiciones sean verdaderas, utilizamos la función y. Simplemente escribimos después del paréntesis de sí, escribimos y abrimos paréntesis. Inmediatamente él nos valida que vamos a utilizar una función sí, una función y. Entonces le vamos a decir si A18 es mayor que 5, ese es el primer argumento, punto y coma. El segundo argumento, si A18 es menor a 10, cierro el i. Cuando yo cierro el i, entonces paso a la prueba lógica del sí.
Si yo elimino el paréntesis, aquí estoy todavía sobre la función y. Si yo cierro paréntesis, inmediatamente paso a la función si. La función y que está evaluando que este valor de acá sea mayor a 5 y que además sea mayor a 10, perdón, menor a 10. Si estas dos condiciones se dan, entonces de acá va a salir un verdadero. Por lo tanto, yo voy a pasar al argumento valor sí verdadero y le voy a decir qué debe hacer. Lo que debe hacer es coger este valor de acá y multiplicarlo por el 5%, porque significa que este número está dentro del intervalo, o sea, es mayor a 5 y menor a 10. De lo contrario, si esto no es cierto, si alguna de estas condiciones no se da, quiere decir que hay que comprobar nuevamente, porque puede ser que el valor puede ser mayor a 10 o puede ser menor a 5. Entonces vamos a comprobarlo con una nueva función si. Abro paréntesis y digo si. Abro paréntesis. Si este valor es menor a 5, ¿qué debe hacer? Lo que debe hacer es que simplemente me va a escribir no tiene descuento o pongamos sin descuento. El texto, para que no lo maneje dentro de una función, debe ser entre comillas. Podemos poner sin descuento o para efectos prácticos cuando estamos trabajando con valores numéricos, la recomendación es que trabajemos con esos mismos valores numéricos. Quiere decir que ese sin descuento lo podríamos reemplazar por un cero. ¿Por qué por un cero? Porque significa que la compra es, la cantidad de unidades es menor a 5 y por lo tanto tiene cero de descuento. Punto y coma. De lo contrario, si no es así, lo que debe hacer es coger este valor y multiplicarlo por el 10%. ¿Por qué? Porque aquí ya comprobé con este que esté dentro del intervalo sea mayor a 5. Perdón, dentro de la fórmula dice, dentro de la restricción dice que es mayor o igual. Entonces pongamos el igual. Mayor o igual a 5 y menor que 10. Si esto es verdadero, me va a aplicar un 5% de descuento, que aquí tengo la operación. De lo contrario, entonces me va a volver a comprobar. Si ese valor es menor a 5, entonces me va a dar 0%, 0 de descuento, me va a poner un 0. De lo contrario, si no es menor a 5 y no está ni entre 5 ni entre 10, entonces quiere decir que ese valor es mayor a 10, por lo tanto me le va a aplicar un 10% de descuento. Coger este valor que es el total de la compra y la va a multiplicar por el 10%, que en este caso sería a 15. Cerramos el primer paréntesis de esta primer función sí y el segundo paréntesis de la segunda función sí. Le damos Enter. Inmediatamente nos aparece el descuento del 5%. Vamos a cambiar el tipo de formato, que sea un formato Español Colombia, aceptar. Revisemos nuevamente la fórmula. ¿Qué valores necesitamos dejar como direcciones absolutas o como direcciones relativas? Las direcciones absolutas en este caso serían A14 y A15, porque son los porcentajes que no van a variar. Entonces nos paramos en la dirección o en la referencia de celda, oprimimos la tecla F4 y él inmediatamente me pone los símbolos que me dice que dejó la columna fija y la fila fija. A14 hacemos exactamente lo mismo y no tendríamos más. Después de esto simplemente podríamos correr la fórmula hacia abajo y tendríamos el descuento
calculado. Con esto entonces terminamos las primeras tres temas.